quiero dar continuación a lo que la semana pasada yo les estuve compartiendo. Durante todo nuestro estudio del libro de los Hechos, hemos estado viendo cómo Dios salva personas y cómo Dios las incluye dentro de su iglesia, dentro de la hermandad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero muchas veces, y en este sentido, todo lo que hemos estado viendo en el libro de los Hechos, hemos visto cómo Dios salva, pero muchas veces no tenemos claro cuál es la línea, la logística o lo que en teología se conoce como el orden de la salvación. Muchas veces no entramos en esos detalles. No entramos en detalles de qué es lo que Dios obra dentro del corazón del ser humano. Y para mí esto es importante que usted lo sepa, que usted lo entienda, porque tener esa información en su mente, esa información en su mente, es material que el Espíritu Santo ocupa para llevarlos a esa salvación. O sea, es a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, a través del entendimiento de los principios de la palabra, que el Espíritu Santo hace que ese conocimiento y entendimiento dé fruto para vida eterna. Entonces, qué importante es que tengamos la palabra, los principios y entendamos eso, ¿no? Es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, la fe viene por el oír la palabra, pero no solamente oírla, es el entendimiento, ¿no? Santiago dice que no son los oidores los justos delante del Señor. Entonces, ¿qué se contradice Santiago y Pablo? No, se está complementando la escritura. Escúchala, entiéndela y pongámosla por obra. Entonces, este tema acerca de la voluntad esclavizada, que tiene que ver con el viejo hombre, que tiene que ver con el estar muertos en nuestros delitos y pecados, son cuestiones, son sinónimos en la palabra de Dios. Cuando Efesios nos dice, capítulo 2 nos dice que estamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, es otra manera de decirnos y de hablarnos y de mostrarnos nuestra voluntad esclavizada. Eso es lo que nos está diciendo. Y bueno, de ahí yo quiero partir para que hoy hablemos, porque yo le decía, esas son las malas noticias, ¿no? Las malas noticias es que nuestra voluntad está esclavizada, de que nuestro libre albedrío es un libre albedrío que no está libre, y que entonces, ¿para qué nos sirve un libre albedrío que no está libre? Lo único, y para lo único que nos sirve es para movernos en el área de lo malo, es para lo único que nos sirve el libre albedrío. El libre albedrío no está libre para decidirse por Dios. El hombre con su voluntad esclavizada es un aborrecedor de Dios, ya sea activo, ya sea pasivo, pero es un aborrecedor de Dios. Porque su voluntad no puede decidirse por Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo, echar mano de la palabra, de las promesas, de las verdades, para que por el poder del Espíritu Santo y por gracia de Dios, esa voluntad sea libre y entonces pueda decidirse por Cristo. Solamente así se puede decidir por Cristo un hombre que ha vivido toda su vida en rebeldía a Dios, en rebeldía a la palabra, a los mandamientos, en ignorancia de Dios, en menosprecio de Dios. Es la única forma en que un Saulo de Tarso pudo rendirse a Cristo. Es la única forma en que un etíope pagano pudo rendirse al señorío de Cristo. Es la única forma en que un Cornelio romano y toda su familia y los gentiles que ahí vivían pudieron rendirse al señorío de Cristo en amor, en adoración. Es la única manera, a través de la obra del Espíritu Santo, liberando esa voluntad esclavizada. Entonces, voy a otra vez a tomar la pantalla, voy a presentar algunas diapositivas, voy a mostrarles qué dice la Escritura acerca de cómo esa voluntad esclavizada puede ser libre en Cristo. Cómo esa voluntad esclavizada puede ser libre en Cristo.
y poder tener vida en Cristo Jesús. Es lo que quiero decirle, perdón. Esto que estamos leyendo aquí, amados, esto que estamos leyendo aquí, libres en Cristo, es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Ser libres de nuestro pecado, de nuestra esclavitud, como lo vimos la semana pasada. Yo espero y quiero recordarle, de hecho más bien ahorita voy a hacer un recordatorio, porque yo quiero que usted traiga nuevamente a la memoria todo lo que por la palabra nosotros entendimos y aprendimos. Que la voluntad del ser humano está esclavizada. Mala noticia. Buena noticia, el Evangelio puede ser liberada en Cristo y por Cristo y para Cristo. Esa es la buena noticia. Ese es el Evangelio, amados. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Entonces, ser libres en Cristo, poder ser libres en Cristo es una obra sobrenatural. No es algo de este mundo. Por eso es que nos hemos esforzado y hemos querido esforzarnos en estarle repitiendo desde aquí, en todas las oportunidades que tenemos, que ser cristiano no tiene nada que ver con pertenecer a un grupo, con adoptar ciertas formas o dogmas o sabernos versículos de memoria o hacer ciertos rituales o cargar una Biblia bajo el brazo. O cambiar, antes era yo de esta religión, ahora soy de esta religión, ahora soy de la religión de los cristianos. Ser libres en Cristo es una obra sobrenatural. Tan sobrenatural que una persona que está esclavizada en su voluntad o que está muerta espiritualmente, que es lo mismo le decía, no puede agarrar un día y decir, ya me cansé, ya me aburrí yo de esta vida, entonces pues ahora voy a ser cristiano. Por sus fuerzas, por su deseo solamente de decir, ahora ya voy a cambiar, voy a ser cristiano, no se puede. Tiene que intervenir el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Tiene que intervenir la luz del Evangelio. Y cuando una conciencia, una voluntad está siendo liberada, es una señal inequívoca de que Dios está ahí obrando. Una señal inequívoca de que Dios está ahí obrando, de que Dios te quiere hacer libre, de que Dios te está llamando, de que Dios quiere entrar en esa relación contigo, en esa comunión contigo, de que Dios te quiere perdonar, de que Dios te quiere dar vida eterna, de que Dios te quiere dar salvación, de que Dios quiere que estés con Él por los siglos de los siglos en su presencia. Es una señal de Dios de que Él está ahí hablándote, llamándote, queriendo hacer la obra en ti, esa obra de perdón y de salvación. Eso, amados, eso es algo glorioso. Eso es algo glorioso, porque por un lado estamos hablando del creador de todas las cosas. No estamos hablando de un ídolo de madera, de yeso, de piedra, de estampita, no estamos hablando. Estamos hablando del creador de todas las cosas, del dueño de todas las cosas. Estamos hablando del que hizo los cielos, con todo lo que contienen los cielos, que el telescopio más poderoso todavía no alcanza a descubrir todo lo que hay en los cielos. Y Dios es el creador de todas esas cosas. El creador de toda la tierra, y aun cuanto la tecnología avanza, todavía los más exitosos científicos todavía no conocen los rincones más escondidos de la tierra. Todavía hay especies que la ciencia va conociendo y aprendiendo más de las cosas. Bueno, de Él estamos hablando, del creador de los cielos, del que es 3 veces santo, de aquel
que los cuales los ángeles cuando lo adoran se tienen que cubrir con sus alas el rostro y sus pies, porque Él es muy puro, porque Él es muy santo. Estamos hablando de Él. Estamos hablando que Él se quiere relacionar con alguien que es un ser maldito por el pecado, corrompido por el pecado. Está tan corrompido el ser humano del pecado que ni siquiera se da cuenta que está corrompido. A ese nivel. Está tan corrompido el ser humano sin Dios, está tan corrompido el ser humano sin Dios, que muchos de ellos ni cuenta se dan que están corrompidos. Se sienten felices, se sienten buena onda, se sienten influencers, se sienten exitosos, están tan corrompidos que no se dan cuenta de su propia corrupción. Y a seres como ellos, malditos por el pecado, perversos, el Señor que te acabo de describir, y me quedé muy cortito, se quiere acercar. Esa es la historia de la vida de muchos de nosotros. Esa es la historia de la vida de muchos de nosotros. El Dios de los cielos se acercó a seres indignos, pecadores, malvados, perversos, por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Para nada piensas que vio algo bueno en ti. Si tú crees que el Señor ve algo bueno en ti, el Señor va a tratarte de tal manera para que dejes de pensar que tienes algo bueno. Porque para que podamos reconocer al Salvador Jesucristo, es necesario que nos veamos tal cual somos, pecadores indignos. Entonces, esto es algo sobrenatural. Es algo que solamente Dios puede obrar en el corazón de los hombres. Es algo que solamente Dios, en su bondad, en su misericordia, puede obrar en el corazón de las personas. Y si Dios está obrando o ha obrado esto en ti, considérate privilegiado. Considérate privilegiado. Siendo indignos, nos ha amado hasta el punto de hacernos libres. Amén. Vamos a orar. Señor, esto es algo que solamente tú puedes revelar en el corazón. Y te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, quien fue a aquella cruz voluntariamente, Señor, a entregar y rendir su vida para pagar la deuda y liberarnos de la esclavitud en la que vivimos, Señor. Gracias por ello y te pido, Señor, reveles tú a Cristo. Revela al libertador, Señor. Trae libertad nuevamente. Toma nuevamente tu palabra, Señor, y revélala al corazón, al entendimiento, y tu Espíritu Santo traiga convicción, pero también libertad, Señor, en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, por aquel que voluntariamente dio su vida por nosotros. Amén, Señor. Amén. Bien. Te decía yo, quiero recordar puntos básicos acerca de lo que es la voluntad esclavizada. Dijimos que el ser humano sin Dios, el ser humano sin Dios, el ser humano por naturaleza ya está esclavizado a su voluntad. El pecado, amados, el pecado, el poder del pecado es tal que corrompe todas las áreas del ser humano, todas las áreas del ser humano. Corrompe sus sentimientos, corrompe sus emociones, corrompe su razón, corrompe su inteligencia. Por eso es que hay gente tan inteligente que toda su inteligencia se la dedica al mal. O sea, por eso es que la maldad y la manera de hacer crimen cada vez está más sofisticada. Porque hay gente muy inteligente, pero por la perversidad a la que están esclavizados, solamente lo dedican
hacer mal, hacer el daño, ¿no? Su razón, sus más profundas intenciones están corrompidas por el pecado. Por eso es que el libro de Proverbios dice, no salgas por fiador del impío, porque no conoces, porque el potencial de maldad es muy alto, porque hasta sus más profundas intenciones son corruptas. Cuando platico con mis hijos, con mi hijo, con mis hijas, hablando, por ejemplo, de cómo se acercan algunos chicos así bien buena onda y bien caballerosos y buenos tipos y carismáticos y galanteando, aguas, porque no conoce su corazón. No conoce su corazón. En una persona sin Dios, muchas veces sus palabras no tienen nada que ver con sus más profundas intenciones. Y pueden bajarte del cielo las estrellas, pero sus intenciones son perversas, son otras. Y eso aplica a muchas de nuestras relaciones con otras personas. Porque el poder del pecado es tal que nos corrompe en todas las áreas. Y también en las áreas de nuestras decisiones, ¿no? También en las áreas de nuestras decisiones. Entonces, naturalmente el ser humano está corrompido. Eclesiastés claramente dice que aunque Dios creó al hombre perfecto, Adán lo creó perfecto, pero cuando él decidió sus propios caminos y desobedecer a Dios, a partir de ahí toda la raza y todos los descendientes de Adán y Eva fueron corrompidos en su naturaleza. Y por lo tanto, cuando un niño no es instruido, amado, no tiene ejemplo y no es corregido como dice la Biblia, buscan sus propias perversiones. Nunca un niño que no sea instruido en la palabra de Dios, que no tenga padres piadosos que oran por ellos, van a decidir buscar a Dios. A menos que la gracia del Señor tenga misericordia de ellos y los alcance como a muchos de nosotros. Como a muchos de nosotros. Entonces, esa es la voluntad esclavizada. Y no hay nada que pueda quebrantar esa esclavitud. No hay nada que pueda romper esas cadenas, no hay nada que pueda abrir la puerta de esa celda, de esa prisión. No hay nada. El ser humano sin Dios no puede hacer nada para ser libre por sí mismo. No hay nada. Y el único que puede liberar es el poder del Espíritu Santo por gracia de Dios. Es el único que nos puede revelar a Jesucristo para que entendamos que es a través de la obra redentora de Jesús que nosotros podemos ser libres. Pero tiene que venir Dios a liberar todo eso, porque ¿cuántas personas sin venir aquí saben que Jesús murió por sus pecados? Por lo menos el 99% de los mexicanos saben que Jesús murió en una cruz para pagar por sus pecados. ¿Me equivoco? No. Cada año, Semana Santa, en muchos lugares hacen la famosa celebración de la pasión de Cristo. Por muchos medios, de muchas maneras, la gente se entera. Pero como su voluntad está esclavizada, eso se convierte en mera información que no produce un cambio, que no produce libertad, que no produce adoración a Dios, que no produce una vida en Cristo, que no produce piedad, que no produce santidad, que no produce el deseo de glorificar a Dios. No produce nada de eso, solamente es mera información. Y sí podrás ver en Semana Santa gente que hasta llora, ¿no? Cuando están clavando a ese hombre que personifica a Cristo, la gente, pero son meras emociones. Y yo te decía, hasta las emociones están esclavizadas, que no va más allá de una conversión, de una entrega. Entonces no hay nada, está esclavizada la voluntad. Hasta ahí es a donde nos quedamos. Entonces, ¿cuál es el problema de la voluntad esclavizada? La semana pasada revisamos 2 de Pedro, capítulo 2:19, revisamos Romanos 6:20, donde se nos dice que la voluntad o el libre albedrío, que es un sinónimo, están esclavizadas al pecado. La gente sin Dios, toda la gente sin Dios,
está esclavizada al pecado. Y gente sin Dios no solamente hay afuera de las congregaciones, hay gente dentro de las congregaciones que pueden tener poco o mucho tiempo dentro de las congregaciones, pero están sin Dios. Puede haber mucha gente dentro de las congregaciones que no tienen a Cristo. Tienen una religión, tienen formas, tienen conocimiento, pero no tienen a Cristo. Y siguen siendo esclavizadas al pecado. Son esclavos del pecado. Esta es la condición más trágica del ser humano. Esta es la condición más trágica del ser humano. Es decir, si no fuera por Cristo, el ser humano es el ser más miserable de toda la creación. ¿Por qué? Porque no tendría esperanza. Sin Cristo no tendríamos esperanza de aspirar a algo más. Solamente viviríamos, moriríamos e iríamos todos a la condenación eterna. Seríamos los seres más miserables de toda la creación sin Cristo, por cuanto hemos pecado, por cuanto estamos destituidos de la gloria de Dios, por ser pecadores. Esa es la realidad. Somos esclavos del pecado. El libre albedrío, del cual mucha gente que no conoce las Escrituras y aún algunas que conocen las Escrituras de manera superficial, piensan que tenemos ese libre albedrío y que ese libre albedrío está activo. No, está esclavizado por el pecado. Por lo tanto, cuando la gente sin Dios decide, siempre decide en contra de la voluntad del Señor. Siempre. Porque está corrompido. Entonces el libre albedrío no es libre en realidad. No es libre. Según el libro de Romanos capítulo 7, verso 15 y Romanos 8, 5, 7, lo leímos, no hace lo que quiere, sino hace lo que su amo el pecado le dice. ¿Recuerdan ustedes que leímos Romanos capítulo 7 donde dice, es que lo que hago no lo entiendo? Porque el bien que quiero, no lo hago. O sea, en su mente puede tener versículos bíblicos, puede tener información de la Biblia que le dice qué es lo que Dios quiere y qué es lo que es bueno. Pero por cuanto no es libre, al momento de tomar la decisión, decide lo contrario. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si esa es tu vida, si sabes que Dios te ha amado al punto que dio a su Hijo Jesucristo a morir por ti, pero al día de hoy no te has entregado, esa es una evidencia de que tú eres un esclavo del pecado. Aunque tengas tiempo de congregarte, aunque tengas información de la Biblia y te sepas cosas de la Biblia, aunque te sepas cantes, aunque tú eres un esclavo del pecado. Y el destino del esclavo del pecado es muerte. Y no me refiero a la muerte física. La muerte física todos participaremos de ello. Los cristianos también vamos a morir físicamente un día. Me refiero a la muerte segunda, a la condenación eterna. Ahí es donde el Señor separa la paja del trigo, la cizaña del trigo. Ahí es donde el Señor separa quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Entonces, el que es esclavo del pecado no hace lo que sabe que tiene que hacer, sino hace lo que su amo el pecado le dice. Y cuando su amo le truena los dedos, amárgate más, se amarga más. Y cuando su amo el pecado le truena los dedos y dice, métete a esa página impura, inmoral, se mete esa más. Pero yo sé que no puedo, no debo hacer eso, yo sé que eso no es bueno, yo sé que no me ayuda, pero va y se mete. Enójate, rebélate. Cuando el amo pecado truena los dedos, el esclavo obedece. Todos tenemos claro que esa es la vida de un esclavo. El esclavo no tiene voluntad propia ni vida propia. Hace lo que su dueño le dice. Hace lo que su dueño le dice. Entonces, este problema, yo te decía, se remonta desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén.
a partir de ahí la raza humana es esclava. A partir de ahí la raza humana es esclava. Romanos capítulo 6, verso 16, quiero leerte algunos pasajes, vamos a leer 3 pasajes de aquí, el 16, el 17 y el 18. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Punto número 1. La palabra de Dios nos está dando un principio, una regla, una norma espiritual. Si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, nos convertimos en esclavos de aquel a quien obedecéis. El punto está sencillo, no está complicado. Una persona puede saber de quién es esclavo y a quién dependiendo a quién sirve. Si sirve al pecado y que su vida se caracteriza por la práctica del pecado, llámale el que sea, el que quieras. La conclusión es sencilla. Tú eres esclavo de ese pecado o de esos pecados a quien tú obedeces. Eres esclavo de eso. A veces en esa superficialidad de la escritura pensamos que pecados son acciones y decimos, bueno, es que pecado es mentir, pecado es robar, pecado es adulterar, pecado es... Y pensamos que que los pecados son acciones. Ignoramos que el pecado en esencia es un estado del corazón. Y que ese estado del corazón es el que nos lleva a cometer esas acciones. Entonces, por cuanto somos pecadores, estamos en un estado de pecador, es que nosotros nos inclinamos a cometer esos pecados. Llámale el que quieras. Pero primeramente el pecado es un estado. Estamos por naturaleza en el estado de ser pecadores. Y eso es lo que nos hace que nosotros veamos videos inmorales, mintamos, seamos esclavos de la ira, seamos esclavos de la mentira, seamos esclavos del rencor, del que quieras tú. Pero es un estado. Entonces nosotros somos esclavos de aquel pecado a quien nosotros obedecemos. Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí ya el apóstol Pablo nos está diciendo que hay una oportunidad de dejar de ser esclavos del pecado y poder ser ahora ya esclavos, ya no del pecado, sino dice aquí, de la obediencia para justicia. El apóstol Pablo en algunas de sus cartas se presentaba como Pablo, esclavo de Jesucristo. Seguía siendo esclavo, pero ya no del pecado. Ahora era esclavo de la obediencia para justicia, o lo que es lo mismo, esclavo de Jesucristo. Y hay una enorme diferencia, amados. No es lo mismo ser esclavos del pecado que ser esclavos de Jesucristo. Definitivamente no es lo mismo. Hay una enorme diferencia. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais, y yo quiero que notes esta palabrita, erais, la palabra de Dios nos está diciendo que hay esperanza para aquellos que son esclavos del pecado para muerte. Hay esperanza para los que son esclavos del pecado para muerte, porque dice aquí que él está escribiendo a unas personas en la iglesia de Roma que antes eran esclavos del pecado para muerte, pero ya no lo son. Gracias a Dios que aunque erais, ya no lo son, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que gracias a Dios, ahí comienza todo, gracias a Dios, obedecieron de corazón
a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Qué es esa forma de doctrina? El evangelio. Pero ¿cómo fue que obedecieron de corazón si estamos hablando de gente que está esclavizada en su voluntad? Gracias a Dios, fueron liberados por gracia en su libre albedrío, en su voluntad, para poder obedecer de corazón. Para poder obedecer de corazón. Hay una esperanza, amados. Hay una gloriosa esperanza en Dios. Una gloriosa esperanza en Cristo Jesús. Y aunque vimos, y hace 8 días vimos, y ahorita comenzamos viendo que hay malas noticias. Si tú obedeces al pecado, tú eres esclavo del pecado y tu destino es muerte, es condenación. Pero gracias a Dios hay una esperanza. Cuando Él por gracia libera tu voluntad para que obedezcas de corazón al Evangelio. Y como consecuencia, dice el verso 18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. ¿Te das cuenta del, vamos a llamarlo así, del proceso que Dios lleva a cabo en nosotros? Últimamente he estado recalcando algo, porque es una frase corta que trae mucha verdad y que si la entiendes, entenderás gran parte del Evangelio. El cristianismo no se trata de lo que tú haces para Dios. El cristianismo se trata de lo que Dios hace en ti y a través de ti. Cuando nosotros en nuestro estado natural de una voluntad esclavizada, cuando nosotros tratamos de pensar en el cristianismo o en la vida cristiana, no lo vamos a hacer dentro de los principios escriturales o dirigidos por el Espíritu Santo, porque una voluntad esclavizada está en rebeldía, está en rebelión a Dios. El Espíritu Santo no está en él. Y entonces generalmente las personas cuando piensan en la vida cristiana, piensan desde su voluntad esclavizada, piensan desde su naturaleza caída, lo ven desde el punto de vista meramente humano. Y iniciando esta enseñanza, yo les dije, lo primero que les dije es, esto de ser libres en Cristo es una obra sobrenatural. Es algo que Dios hace, es una obra sobrenatural. Cuando la persona sin Dios piensa en la vida cristiana o lee la Biblia y trata de racionalizar lo que lee en la Biblia, lo hace desde su perspectiva meramente humana. Y entonces cuando lee, tienes que perdonar a tus enemigos, dices, no, ya, no voy a poder. Lo primero que sale. Esto está difícil. O cuando lees, cuando el Señor Jesús reprende a sus discípulos después de que subió a orar y después regrese, los encuentra dormidos. ¿No habéis podido haber orado conmigo 1 hora? Y el que lee la Biblia así, desde su naturaleza humana, dice, tengo que orar 1 hora. No va a poder. No va a poder. Y empiezas a escuchar predicaciones que si no profundizas, las ves desde el punto de vista meramente humano, dices, no voy a poder. Yo no voy a poder hacer eso. Yo no voy a poder perdonar a mis enemigos, mucho menos amar a mis enemigos. Yo no voy a poder tratar de hacer eso. Es más, yo no sé si pueda dejar de decir groserías porque llevo, 20, 25, 30, 35, 50 años diciendo groserías. Yo no sé si pueda. Porque lo estás viendo desde el punto de vista meramente humano y estás dejando de lado toda la obra de Dios. Esto es obra de Dios.
Esto es algo que Dios hace. Esto es algo que el Espíritu Santo hace. Esto es algo que la palabra de Dios alumbra, te educa, y el Espíritu Santo toma esa información de la palabra y te ayuda a vivir cristianamente. Nos ayuda a vivir cristianamente. Por eso es que la Biblia dice que para nosotros los cristianos no hay ninguna jactancia. No podemos jactarnos de, no, pues yo soy cristiano porque pues, yo siempre he sido buena onda. No, yo soy cristiano porque pues, la verdad es que se me dio esto, se me dio muy facilito, muy rápido. No me costó trabajo porque por sí soy buena persona. O sea, yo siempre he sido buena persona, entonces ser cristiano no se me complicó. No es cierto. Ser cristiano no es buena persona, ser cristiano no es buena onda. Ahora, ¿hay cristianos que son buena onda? Sí los hay. Pero no tiene nada que ver con eso. Esto es una obra sobrenatural. Es una transformación. Ya vimos cómo el versículo anterior dice, gracias a Dios. Primeramente, gracias a Dios, porque nosotros éramos esclavos del pecado para muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos insensibles a Dios, éramos menospreciadores de Dios, éramos aborrecedores de Dios. No queríamos nada de Dios, aunque sabíamos y aunque a veces decíamos, no, sí, yo hermano, sí. La verdad es que Dios sabe que sí quiero. Puro cuento. Nomás porque ese día quisiste quedar bien, dijiste que sí querías, pero tu corazón está lejos del Señor. Tú realmente te deleitabas en el pecado. Fue gracias a Dios. Perdón, es la siguiente. Después de que el Señor libera nuestra voluntad por pura gracia, por el poder del Espíritu Santo, somos liberados del pecado, de la esclavitud, del gobierno del pecado. Esa es la única manera en que una persona puede ser libre, gracias a Dios, por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. Es la única forma en que una persona puede ser libre de su voluntad esclavizada. Y dejó de ser esclavo del pecado, fue liberado y ahora vino a ser esclavo de la justicia o siervo de la justicia. Siervo de Cristo. Ese es lo que Dios hace. Es el único que lo puede hacer, el único que nos puede liberar. La única manera, no hay obras, no hay formas, no hay pagos, no hay cuotas, no hay nada, ninguna buena obra que el ser humano pueda hacer para poder ser libre del pecado. Solamente a través de Jesucristo. Y por eso es que los que somos cristianos, ninguna jactancia tenemos. Todo es gracias a Dios y para la gloria de su nombre. Porque todo viene de Él. Porque todo proviene de Él. Porque nosotros no hicimos nada. Es más, al principio, igual que tú, dijimos, no voy a poder. También lo dijimos. Yo me acuerdo muy bien la primera semana de convertido, cuando me machacaron el pecado y el pecado y el pecado, y decía, no puedo pecar, no puedo pecar. Tenía 22 años, iba a la mitad de la carrera en la universidad, todo lleno de chavos, chavas, todos alebrestados, todos esclavos, igual que yo. Y cuando veía tantas cosas me sentía tan tentado que muchas veces en esa primera semana de caminar con Cristo dije, creo que no lo voy a hacer. Creo que no voy a poder. Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. Me siento tan tentado a caer en esto. Me siento tan tentado a regresar a mis pecados y a mis antiguos pecados. Me siento tan tentado. No voy a poder. Porque yo ignoraba muchas de las cosas por las cuales el Señor hace su obra. Perdón, me volví a regresar. Siguiente. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y yo podría
sin temor de estarle añadiendo a la Biblia, porque en otros versículos está, ni los mentirosos, ni los contenciosos, ni los amargados, ni las chismosas, y podrían seguirle con la lista porque hay muchas más. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Verso 11. Fíjate lo sorprendente y el poder que hay en el Evangelio. Y estos erais algunos. El apóstol Pablo, escribiéndole a las personas que conformaban la iglesia de la ciudad de Corinto, les dice que no se les olvide que muchos de ustedes eran fornicarios, muchos de ustedes eran idólatras, muchos de ustedes adúlteros, afeminados, muchos de ustedes se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, pero ya no lo son. Pero ya no lo son. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta cómo la vida cristiana no se trata de qué tengo que hacer yo? Se trata de aquellos que han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Muchos que nos conocen, por ejemplo a nosotros los pastores, piensan que, no sé, como que dan por hecho que nosotros nacimos ya con una Biblia bajo el brazo. O sea, cuando chillamos que nos dio la nalgada del doctor, ya traíamos la Biblia aquí. ¿Se imaginan que nosotros de por sí siempre hemos sabido y siempre hemos sido? Y yo te quiero decir que no hay cosa más alejada de eso, de la verdad. Yo te decía, aquí puede haber muchos más mentirosos, amargados, mundanos, desobedientes a los padres. Y éramos de esos. Éramos de esos. Éramos de esos. De todos estos, sí, el que te está hablando, el que se para aquí y te comparte la palabra, y los que nos paramos aquí, no solamente yo, éramos de estos. No nacimos con una Biblia bajo el brazo. No nacimos con una Biblia bajo el brazo. No nacimos ya sabiéndonos el Padre Nuestro. No nacimos así. Hace tiempo, hace no mucho leía los Salmos y leía cómo David le decía al Señor, de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Y me llevó a acordarme de los pecados de mi juventud. ¿Dónde andaba yo? ¿Qué andaba haciendo yo? Pero gloria sea a Dios, porque esto erais algunos. Ya no. Ya fueron lavados, ya fueron santificados y ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es el poder del Evangelio, amados. Este es el anuncio del Evangelio. Esta es la esperanza que da el Evangelio a aquellos que son esclavos del pecado. Esta es la esperanza del Evangelio. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amados, solamente es un ejemplo, no creo que así suceda, pero te quiero poner un ejemplo, te quiero poner a pensar tantito. Todos, yo decía hace un rato, todos físicamente, todos vamos a morir, cristianos y no cristianos, todos vamos a morir. ¿Cómo te gustaría que dijera el epitafio de tu lápida ahí en tu tumba? El epitafio es un pensamiento o unas palabras que se graban en la tumba de los que mueren.
¿Cómo te gustaría que dijera el epitafio de tu tumba? Aquí yacen los restos de un esclavo del pecado. Suena fuerte, ¿no? Y aunque no lo dice, la realidad es que hay muchas lápidas así. Muchas lápidas así. Porque mucha gente ha muerto sin Cristo. Tristemente, habiendo un gran y glorioso Salvador, muchas personas han muerto sin Cristo. Tristemente. ¿O qué preferirías? Que dijera, aquí yacen los restos de un siervo de Cristo, esclavo de la justicia. Casi dice lo mismo, pero hay una enorme diferencia. El destino de los dos que están ahí enterrados es diametralmente opuesto, amados. Diametralmente opuesto. Unos a condenación eterna y otros a vida eterna por gracia de Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto que estamos hablando se centra en alguien, se centra en una persona, se centra en Cristo Jesús. Toda la escritura, desde el Antiguo Testamento, apunta a un glorioso Salvador. Ese glorioso Salvador es Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde que Dios miró cómo Adán y Eva se rebelaron y cómo toda su descendencia inmediatamente, Caín mata a Abel, y después toda la generación se empieza a descomponer, se levanta un gobernante y líder perverso llamado Nimrod. Toda la generación de Noé, dice la escritura que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, una generación perversa. Así se corrompió, así se descompuso toda esa generación. Dios toma la decisión de cortar de tajo y de raíz toda esa generación, vuelve a iniciar solamente con esas tres familias, se empieza a poblar la tierra, pero nuevamente el pecado empieza a florecer, porque el pecado está, dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, el pecado está en mí. No es algo que flota, no es algo que se nos pega, no es un virus, es nuestra propia naturaleza, es nuestra propia naturaleza. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ok, estamos viendo la gloriosa esperanza de poder ser libres de nuestra esclavitud del pecado y poder ser liberados y hechos siervos de la justicia. Pero no es así de sencillo el asunto. ¿Cuál es el costo de ser libres? ¿Cuál es el costo de ser libres? ¿Alguna vez has pensado, considerado cuál es ese costo de poder ser libres? Porque se tuvo que pagar. Era una deuda. Todos nosotros, ya lo vimos en el versículo anterior, dice la paga del pecado es muerte. Todos los hombres sin Dios legalmente están muertos y condenados, porque hay una ley que dice que el que peca tiene que morir. Esa es la ley. La paga del pecado es muerte. Y todos los que hemos pecado somos reos de muerte. Legalmente estamos ya condenados y muertos. Pero después dice que la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesús, de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto cuesta el asunto de ser libres de nuestra corrupción, de nuestro pecado? ¿Cuál es el pago para ya no ser esclavos? Bueno, yo te quiero decir una cosa. Por gracia de Dios, muchos de los que estamos aquí hemos sido librados y hemos sido hechos siervos de Jesucristo. Pero también te quiero decir que a nosotros no nos costó nada. No tuvimos que pagar nada. No tuvimos que padecer nada.
No tuvimos que hacer nada porque la vida cristiana es lo que Dios hace en nosotros, no lo que yo hago para Cristo. Pero tuvo que pagarse algo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien tenía que pagar por el pecado. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Y ese alguien tenía que ser alguien que nunca pecó. Porque si pecaba, entonces habría pagado por sus propios pecados. No podía pagar por los pecados de la humanidad. Tuvo que ser alguien que nunca pecó, pero tuvo que pagar el costo de ser libres. Más bien hay un costo por ser libres y que no nos costó a nosotros, porque nosotros estábamos en pecado. Tuvo que ser alguien que nunca pecó. Acompáñame en tu Biblia, vamos a leer. Quiero darte este contexto, son varios versículos, son 11, pero es importante para entrar en el contexto. Romanos capítulo 3, verso 9 al 20. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Escucha lo que dice: que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ve viendo las características de un esclavo del pecado. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El esclavo del pecado no busca a Dios, como ya te lo había dicho. Verso 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Aunque hay mucha gente sin Dios que es muy productiva, hablando de la cuestión laboral, de la cuestión financiera, son muy productivos, pero en el reino de Dios son inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tú lees desde el versículo 10 hasta el versículo 18 y tú dices: qué fichitas, qué finas personas. No entienden, no son justos, no buscan a Dios, se desviaron, son inútiles, no hacen lo bueno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sabes qué quiere decir que sepulcro abierto es su garganta? ¿Qué hay en un sepulcro? Huesos de muertos. Y en el Antiguo Testamento a todo eso se leía, era considerado como algo inmundo. El muerto era algo inmundo. Bueno, cuando dice aquí que sepulcro abierto es su garganta, lo que está diciendo es que pura inmundicia sale de sus bocas. Chismes, maledicencias, murmuraciones, leperadas, todo lo que tú te imaginas es sepulcro abierto. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, con su lengua engañan, ¿no? Cuando habla de veneno de áspides, habla de amargura, de murmuración, de calumnia. Verso 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No, está describiendo el corazón sin Dios. Está describiendo el corazón sin Dios. Después el verso 21, y esto es por eso, esto sí lo puse aquí, para en otro no detenerme mucho. Pero ahora, está diciendo que todos los que leímos en los versículos anteriores están condenados y están bajo la ley. Están condenados. Pero ahora, dice, en este tiempo, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Fíjese que algo que quiero aclarar. Generalmente, cuando se habla de la justicia de Dios, se toma en una connotación negativa. Es decir, Dios es vengador, Dios nos va a castigar. Así se toma la justicia de Dios. Y miramos a Dios como un Dios justiciero, como un Dios vengador, como un Dios enojado que airado nos va a condenar. Y sí, la Biblia habla de que Dios está airado contra el pecador. Pero en este contexto del Nuevo Testamento, cuando el apóstol habla de la justicia de Dios, y él cita, dice, testificada por la ley y los profetas, él le da un giro que muchos no entendíamos. Y dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ¿qué está diciendo? Sí, nuestro Dios es un Dios que va a hacer justicia, un Dios que va a castigar al culpable, que no dará por inocente al culpable, no tendrá por inocente al culpable, que dará el justo castigo, porque Él es un juez justo. Pero aquí dice que lo va a hacer y está anunciando la esperanza de que en Cristo Jesús serían pagados nuestros pecados. La justicia y la ira de Dios recaerían sobre su Hijo. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente, porque ya no dijimos que no nos costó nada a ti, a mí, por su gracia. Pero hubo alguien que sí pagó, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Puntualizo varias cosas. Todo ser humano sin Dios es esclavo, esclavo del pecado, esclavo del diablo, y su fin es la condenación, es la muerte segunda. Pero el anuncio del evangelio es, hay esperanza. Por medio del poder de Dios y del evangelio podemos nosotros ser liberados, ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que te dije hace un ratito. A ti no te costó, a mí no me costó, pero hay alguien a quien sí le costó. Hay alguien a quien sí le costó. Y a veces, dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Dios manifestó su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está diciendo, yo te quiero justificar, yo te quiero hacer libre, pero la única manera es a través de Cristo Jesús. Y algunas veces nosotros pensamos que eso fue fácil. Pensamos que así de sencillo, Dios tomó a su Hijo y lo mandó. Y ya, paga por él. El pago por nuestra redención, el pago por nuestros pecados. Juan el Bautista lo presentó. Él dijo en un día, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino. Jesús vino. Él nos dice en la Escritura que Él estaba con su Padre en la gloria. Él estaba adorado por los ángeles amados. En la presencia de Dios, el Señor Jesús era alabado, era adorado, era servido por los ángeles. Estaba en la gloria, estaba con los suyos, ahí estaba. Cuando el Señor, Él conocía el plan redentor del Señor, del Padre, y Él voluntariamente estuvo dispuesto a dar su vida. Y dice Filipenses 4 que Él se despojó de sí mismo. Se despojó y tomó un cuerpo para venir a esta tierra y enseñarnos el camino. Pero no fue fácil, no fue cualquier cosa. La Escritura nos dice que Él nació en un pesebre. Tú sabes que es un pesebre, es un comedero para vacas.
Y por experiencia te digo que los comederos para vacas no son para nada ni bonitos ni limpios. Generalmente un comedero para vaca que está en uso, y ese lugar donde el Señor Jesús nació era un lugar que estaba en uso, había vacas, había burros, había ganado. La madre lo puso ahí en un pesebre, un comedero sucio, lleno de moscas, lleno de excremento, lleno de saliva de las vacas. Así son los comederos. Eso es un pesebre. Ahí fue puesto el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí fue puesto. Ahí nació. ¿Por qué? Porque desde el día que nació, los seres humanos lo rechazaron. Llegó a buscar, su madre y su padre buscaron un lugar donde María diera luz y pidieron, les dieran posada en un mesón, en un hotel de aquellos tiempos. Y lo rechazaron. Y el único lugar al que pudieron llegar fue ese pesebre, ese comedero para vacas. Y desde ahí se marcó la vida de padecimiento y sufrimiento, el cual el Señor Jesús estuvo dispuesto desde un principio a vivir y a padecer. Le costó. Tuvo que aprender en su niñez el oficio de su padre era carpintero, tuvo que aprender el oficio, tuvo que trabajar para poder ayudar a su familia. Y la Biblia nos dice que desde muy joven fue rechazado por los suyos, fue rechazado por sus mismos hermanos, por los de su pueblo. Nos cuentan los evangelios que por la incredulidad de los suyos en su pueblo no pudo hacer ningún milagro. Sus propios paisanos lo rechazaron. Y ahí en ese lugar donde él nació, no pudo hacer ningún milagro, porque ya desde el inicio de su vida aquí en la tierra empezó a ser rechazado. Ese pago que hizo por nosotros para poder ser liberados de nuestra esclavitud, a nosotros no nos costó, pero a él sí le costó. A él sí le costó, a él no le fue fácil. A él no le fue sencillo. Y no le fue sencillo porque siendo Dios, cuando se despojó de sí mismo, tomó cuerpo de ser humano, se hizo un hombre como tú y como yo. Sentía como tú y como yo. Tenía emociones, tenía sentimientos como tú y como yo. Por lo tanto, él sentía cuando lo rechazaban, él sentía cuando lo perseguían para matarlo. Él lo sentía, él sentía temor. Él sabía lo que le iba a pasar, de tal manera que un día ahí, cuando él se subió al huerto de Getsemaní a orar, la escritura nos dice que estaba tan abrumado, tan estresado, que le decía al Señor: Señor, yo no quiero pasar esto. Yo no quiero vivir esto. Yo no quiero que me maten. Yo sé que me van a matar. Él lo sabía. Se lo decía a sus discípulos y sus discípulos no lo entendían, pero él lo sabía. Y les decía a sus discípulos: me van a matar. Y sus discípulos, sin entender, no le seguían mucho la corriente. Entonces él iba con su padre y le decía: Padre, no quiero que me maten. No me quiero beber la copa de tu ira. No quiero. Tengo miedo. Y la escritura nos dice que estaba tan estresado, que estaba sudando como gotas de sangre. La historia, inclusive la medicina actual, lo corrobora. Estados de estrés tan fuertes pueden provocar que las glándulas sudoríparas se congestionen tanto que puedan inclusive haber ciertas hemorragias que junto con el sudor vayan acompañadas de sangre. Y la Biblia dice que el Señor sudaba gotas de sangre. Estaba tan estresado, temeroso, no podía, no le fue fácil. Y sin embargo estuvo dispuesto a dar su vida. Porque después de eso, después de confesarle su debilidad, le dijo: pero no quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se cumpla la tuya. Hágase tu voluntad. Después de eso, levantándose, dice que llegaron ahí la gente con palos, antorchas y acompañado de alguaciles para apresarlo y llevarlo ya. Hubo un momento en que uno de los discípulos quiso defenderlo. Pero el Señor Jesús sabía que si él no llegaba a la cruz, tus pecados no podían ser perdonados. Tú no tendrías esta esperanza de la que estamos hablando hoy. Yo no tendría esta esperanza de la que estamos hablando hoy, de poder ser libres, de poder ser liberados, de poder dejar de ser esclavos del pecado, de poder convertirnos en siervos de Jesucristo. Esa esperanza no se hubiera dado si el Señor hubiera renunciado a lo que el Padre le mandó: venir a esta tierra a morir por nosotros. Y aunque el discípulo tomó su espada y quiso defenderlo, el Señor Jesús le dijo: guarda esa espada. ¿Acaso crees que yo no puedo pedirle a mi Padre que me defienda?
Puedo llamarle y decirle que me mande una legión de ángeles y me defenderían de estos hombrecitos. ¿Qué pueden hacer sus armas, sus palos contra el poder de los ángeles de mi Padre? Pero no lo voy a hacer, porque yo tengo que llegar a esa cruz, porque yo tengo una encomienda, porque yo tengo una misión, porque yo quiero dar mi vida por las ovejas perdidas. Y de ahí, tú lo has leído, seguramente tú lo has leído, comenzó todo aquel vía crucis que el Señor Jesús tuvo que vivir. Por amor a ti, por amor a mí. No le fue fácil, amados. No le fue fácil padecer todo ello. Fue llevado ante Poncio Pilato, fue llevado ante el sumo sacerdote, fue golpeado por los soldados, lo maltrataban, lo golpeaban, puñetazos, le jalaban sus barbas, le escupían en la cara al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Yo no sé cuántos, algunos de nosotros en nuestra juventud, en nuestros tiempos, fuimos broncudos. Nos gustaban los golpes, nos gustaba esto. El Señor no. Él no estaba acostumbrado. Él amaba aún a sus enemigos. Y los hombres rudos de guerra, los soldados, lo golpeaban, lo abofeteaban. Todo eso lo estaba aguantando y sufriendo. Él sabía que si él detenía todo eso, la obra de la redención ya no sería posible. La oportunidad de ser nuevas criaturas se hubiera quebrado, hubiera desaparecido. Y no se rindió el Señor. Y no se rindió. Al punto del maltrato, al punto del menosprecio, al punto de la burla, se burlaban del Señor. Toda una noche, él fue apresado, una noche. Al otro día fue llevado ante los sumos sacerdotes, fue acusado, fue juzgado injustamente. Lo llevaron ante Poncio Pilato. Tú lo lees en la Biblia, le pusieron una corona de espinas. No cualquier espina, no eran espinitas. Las espinas del desierto de allá de Palestina son espinas grandes, dolorosas. La parte de la cabeza nuestra son de los lugares con inervaciones nerviosas y sanguíneas, que además de provocar grande dolor, provocan un sangrado profuso, fuerte. Le pusieron la corona de espinas. Lo despojaron para avergonzarlo. Los soldados se pusieron uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo detrás de él, el amarrado, exponiendo la espalda. Y con el famoso flagelo romano, que es un látigo corto de varios tiras, donde en las puntas tenían o hueso o metal o piedra, lo empezaron a flagelar en ritmo, en sintonía, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y cada latigazo, esas piedras, esos huesos se enterraban en su carne y cuando lo jalaban desgarraba al punto que dice la Escritura que su espalda se convirtió en una sola llaga, es decir, la espalda quedó destrozada, literalmente destrozada. Seguramente, y por los cálculos médicos de muchas personas que se han dedicado a estudiar la muerte de Jesús desde la perspectiva médica, la espalda del Señor Jesús quedó literalmente destrozada al punto que las costillares de atrás, los huesos de las costillas quedaron expuestos. Muchos partes de su espalda quedaron expuestas, los huesos de las costillas por lo que hace el flagelo y por la manera en que le dieron. Después de eso le pusieron nuevamente la túnica y la capa que de manera burlona le habían puesto en su espalda para burlarse de él como rey de los judíos. En el juicio que le hizo Pilato, tan injusto. Un día, ese día coincidió que se tenía que, por tradición, soltar a uno de los presos que había, al populacho, al pueblo. Y ese día decidieron presentar a Barrabás, que era un hombre asesino, que era un hombre rebelde, que era un hombre ladrón, de los más conocidos de ese lugar. Y del otro lado estaba Jesús. Y Pilato, hombre cobarde que pudo en sus manos poder haber hecho algo, no lo hizo. Para juicio de él no lo hizo. Y decía: ¿a quién quieren que le suelte?
¿Le suelto a Barrabás o le suelto a Jesús llamado el Rey de los Judíos? ¿A quién quieren que le suelte? De manera sorprendente la gente empezó a gritar: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Qué triste y lamentable que dentro de ese populacho, dentro de ese grupo de gente, tú sabes que Jesús hizo milagros. Alimentó a miles de personas, de no tener nada les dio de comer. Bueno, dentro de ese grupo había gente que se alimentó de la comida que Cristo le dio. Ahí había gente que Jesús había sanado, los leprosos que Jesús había sanado. Algunos ahí estaban, algunos de los que habían sido sanados por Cristo, ahí estaban. Sus familiares habían sido sanados por Cristo, ahí estaban. Ahí estaban, gritándole a Pilato: queremos que sueltes a Barrabás, queremos que sueltes a Barrabás. Muchos de nosotros cuando leemos eso podemos decir: qué gente tan tremenda, ¿no? Porque fue gente que Jesús le hizo un milagro o dos milagros o varios milagros. Jesús le perdonó, Jesús le habló, Jesús le hizo el bien. Qué gente tan injusta que gritaban de esa manera pidiendo a Barrabás. Qué gente tan injusta. Pero la realidad es que así como ellos se comportaron, muchos de nosotros nos hemos comportado así. Muchos de nosotros nos hemos comportado así. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha alimentado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha librado de muchas formas, de muchas maneras. Pasamos tiempos difíciles de enfermedad y Dios nos ayuda, Dios nos alimenta, Dios nos cuida, Dios nos da a nuestros hijos, a nuestra familia. Y aún así, hay mucha gente que el día de hoy no le ama, que le rechaza, que le menosprecia. Bueno, la realidad es que en estos días, si tú eres de esas personas que, estando consciente de las bondades y beneficios del Señor, el día de hoy no le amas y no le sirves, no has entregado tu voluntad, tú serías uno de esos. Tú serías uno de esos que estuvieran en ese lugar gritándole a Pilato: queremos que nos des a Barrabás, prefiriendo al injusto, prefiriendo al asesino antes que el Hijo de Dios. Saliendo de ahí, ya condenado, lo hicieron cargar su cruz. Lo hicieron cargar su cruz. Toda una noche de no dormir, de no comer, de no beber, de siendo lastimado, de estar perdiendo sangre. ¿Cuánto tiempo llevaba ya de haber sido flagelado? Y el tamaño de la herida de la espalda era toda la espalda, y toda la sangre que se derramaba por ahí y toda la sangre que se derramaba por la cabeza. Ya el Señor estaba desangrado. Le hicieron cargar su cruz, le hicieron caminar desde el pretorio hasta el lugar de la calavera, que era donde lo iban a crucificar. Lo hicieron cargar su cruz. Y no le dijeron: a ver, Señor, por favor, apúrese, tome su cruz, camínele un poquito más rápido. No, lo iban empujando, lo iban lastimando, lo iban ofendiendo, llegando al lugar de la calavera, al monte Calvario. Dice que los despojaron nuevamente de sus ropas, delante de toda la gente. A Jesús, al puro y santo Jesús, lo desnudaron delante de toda la gente, lo acostaron encima de la cruz sin ningún tipo de cuidado. A ver, acuéstate aquí, ten cuidado con tu espalda, no te vas a lastimar. No, con la espalda totalmente destrozada, lo acostaron en esa cruz de madera rasposa, polvosa, no sé, las astillas seguramente no era una cruz que pulieron así como el hermano pulió aquí el púlpito. No, lo acostaron ahí, tomaron los clavos, clavaron sus muñecas, destrozando sus huesos, destrozando sus nervios, destrozando sus arterias de las dos manos y haciendo lo mismo con sus dos pies. Y en ese momento lo levantaron. Todo el peso del Señor Jesús recaía sobre sus manos, sobre sus pies. La cruz romana, amados, era el método más efectivo de tortura que en ese momento conocían los romanos. El método por excelencia para sacarle la verdad a sus prisioneros de guerra o a los ladrones
era un método de tortura y de los más eficaces. La muerte por crucifixión era de las muertes más horribles documentadas en esos tiempos. Pero la muerte por crucifixión del Hijo de Dios no fue cualquier muerte por crucifixión. Tú lees en los evangelios que de cada lado del Señor había dos ladrones también crucificados, pero ellos no tenían corona de espinas. Ellos no tenían la espalda destrozada. Ellos solamente fueron crucificados. Además de ser crucificado, el Hijo de Dios tenía todo lo que ya te he platicado y te he narrado y que nos narran los evangelios. La espalda destrozada, la corona de espinas, días sin comer, sin beber agua, deshidratado por toda estar siendo desangrado. Y lo colgaron de esa manera, de tal manera que todo el peso caía sobre sus manos clavados. Él no podía agarrar un lazo para impulsarse, ¿no? La realidad es que se nos dice en ese análisis de su muerte que esa posición de crucifixión dificultaba mucho la respiración. En realidad, las personas por crucifixión mueren por un paro respiratorio. De eso mueren los crucificados. Pero el Señor Jesús, yo te decía, tenía otras cosas. Se estaba desangrando. Se estaba desangrando. Estaba herido y lastimado. Y cuando le faltaba la sangre, él tenía que jalar sangre impulsándose en sus clavos de las manos. Y cuando el dolor de las manos le ganaba, soltaba el peso de aquí y ahora lo cargaba con sus pies. Y el dolor ahora en el clavo de los pies. Y así el tiempo que estuvo ahí era estar siendo intermitente. Primero los brazos, después las manos, tratando de jalar aire. Todo eso fue muy cruel y muy doloroso. El pago que se pagó por nuestra liberación, por poder nosotros ser libres de nuestra esclavitud, no fue cualquier cosa. Todo el dolor del Hijo de Dios, todo lo que padeció el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hasta aquí lo que te he narrado puede parecer horrible, y es horrible, y fue horrible. Sin embargo, no fue lo más doloroso. Hasta ahí lo que había padecido el Hijo de Dios no fue lo más doloroso, fue muy terrible, pero no fue lo más doloroso. Lo más doloroso vino después. Muchos de nosotros, o muchos de los que están aquí, no saben lo que es tener comunión con Dios, porque han menospreciado la comunión con Dios. No saben lo que es tener una amistad con Dios, porque hasta el día de hoy han rechazado el llamado a arrepentirse y a creer y a tener esa comunión en Cristo. No lo saben, no lo tienen. No saben lo que es pasar un tiempo con el Señor en su presencia, hablando con Él y que Él te responda, que Él que te consuele, que Él te dirija, que Él te enseñe, que Él te conforte, que Él te abrace. Mucha gente no sabe qué es eso, no sabe qué es vivir eso, porque esas cosas son cosas espirituales y muchas personas no quieren saber nada de Dios y no saben qué es pasar un tiempo con el Señor. No saben qué es tener comunión con Dios. No saben qué es pasar una hora orando a Dios. No saben. Muchos cristianos nos damos el permiso de hoy no oro, hoy no leo. Con 15 minutos, con 20 minutos, y ya con eso. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no. Él amaba estar en la presencia de su Padre. Él amaba la comunión con su Padre. La parte más valiosa del día era cuando él se levantaba para estar en oración. Era el momento perfecto de su día, el más importante, el más valioso, el más deleitoso, el que más le importaba, el que más le llenaba. El momento en que él estaba con Dios era el mejor momento del día. Pero cuando él subió a la cruz, o cuando lo subieron a la cruz, en ese momento él estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Él no pecó, pero en ese momento él estaba cargando
tus pecados, mis pecados, los estaba cargando en ese momento. Y Dios es santo. Y Dios es santo, santo, santo. Y Dios no puede estar donde está reinando el pecado. Y en ese momento el Cristo, Jesús el Hijo de Dios, estaba cargando tus pecados. Te estaba representando a ti, me estaba representando a mí, estaba tomando tu lugar, estaba tomando mi lugar con todos mis pecados. Y el Padre no podía estar con él. Y Jesús lo sintió. Eran amigos. Era el Padre y el Hijo. Todos los días se hablaban, todos los días se comunicaban, todos los días se decían el uno al otro, todos los días. Y ese día, por cuanto Jesús estaba cargando todos nuestros pecados, el Padre se distanció de él. Y entonces fue el momento en que se escucharon las palabras más terribles de toda la historia. El gemido más de mayor lamento, el gemido más espantoso de toda la historia. Jesús clamando, porque en ese momento estaba sintiendo la ausencia de su Padre. El pecador no sabe qué es eso. El pecador no sabe qué es eso. No sabe qué es tener la presencia de Dios con él todos los días. No sabe. Pero Jesús sí lo sabía muy bien. Y Jesús pudo identificar el momento en que su padre se alejó, su padre se distanció y no lo soportó. Y entonces vino el tremendo grito de Jesús: ¡Padre! ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te alejas de mí? Yo no pequé. Yo no te ofendí. Yo no te he desobedecido. Yo no he desobedecido tus mandamientos. Yo te amo. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me abandonas? Mis pecados, estos que traigo aquí, no son míos. Son de ella, son de él. No son míos. ¿Por qué me desamparas? ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? Si yo no pequé contra ti. El Padre, siendo santo, no podía estar en ese momento con su Hijo, porque en ese momento estaba cargando con tus pecados y con mis pecados, pagando la deuda, pagando tu deuda, pagando mi deuda, pagando por tu culpa y por la mía. Ahí estaba Jesús, pagando por tu culpa y pagando por la mía, cumpliendo la encomienda para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud. Tú no tenías que pagar nada. Tú no tenías que pagar nada. Porque en ese momento Jesús estaba pagando todo. Y lo confirmó en sus últimas palabras, cuando él dijo: consumado es. Esas palabras significan: tu deuda está saldada. Tu cuenta, tu deuda está pagada. Ya lo pagué. Pagado está. Puedes ser libre para servir a Dios de corazón. Y esa es la única razón por la que tú y yo podemos ser libres hoy. La única. No hay otra forma. No hay otra manera.
No hay que aceptes a Cristo, no hay que hagas una oración. No, la única manera por la cual tú y yo podemos ser justificados delante del Padre es por la obra de Jesucristo en esa cruz. Y por eso es que dice la Escritura, los que creen, los que confían, los de la fe. Y el único requisito que el Señor pide y demanda ahora de ti, de mí, es que creas que Jesús murió por ti. Cuando una persona cree por el Espíritu Santo que Jesús murió por ella, viene un resultado inmediato: arrepentimiento, convicción de pecado. Ah, sí. Dios demanda de todos nosotros que nos arrepintamos de toda nuestra vida de maldad, de toda nuestra vida de ignorancia, de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, del menosprecio a Dios, de la rebeldía a sus mandamientos. Dios demanda que nos arrepintamos. Si tú quieres acceder al beneficio del perdón y de la salvación, la deuda está pagada. La deuda está pagada. Cree que Jesús murió por ti. Pero en el momento en que creas, ponte a cuentas con Él. Ya no tienes nada que pagar, ya está pagado. Pero sí tienes que ponerte a cuentas con Él. Él sabe en qué has pecado. Él sabe las maneras en que le has ofendido. Pero esto es una reconciliación. Tienes que hablar con Dios y tienes que decirlo. Cuando Jesús murió a la cruz y cuando Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo, en ese momento se abrió la oportunidad de poder ser libres de nuestra esclavitud. La oportunidad y la esperanza está allá. Ya está. ¿Qué es lo que te tienes que hacer? Que creas. Que le entregues tu vida voluntariamente y de corazón. Cuando Dios libera tu voluntad, lo hace para que tú voluntariamente le rindas tu vida al Señor. Le entregues tu vida al Señor. Le diga: Señor, toda mi vida he hecho mi voluntad. Hoy mi voluntad te la entrego voluntariamente. Cuando una persona rinde su voluntad, rinde su vida a Dios, es una señal inequívoca de que esa obra de liberación o de libertad está siendo ejecutada. El Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Esa es una señal inequívoca. Porque muchas personas pueden preguntar: ¿y cómo sé yo cuando Dios me libere mi voluntad? Bueno, cuando tú voluntariamente dices: Señor, me entrego a ti, te entrego mi voluntad, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu mente, en tu corazón, ayudándote a hacer lo correcto, lo que Dios quiere que la hagas. Esta es el mensaje glorioso del Evangelio, amados. Estas son las buenas noticias. Estas son las buenas nuevas. Dios acordándose de los esclavos del pecado y mostrándonos el camino para ser libres y mostrándonos al libertador, Cristo Jesús. Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera.